Buen día. Bienvenidos a nuestra tercera semana de reflexión sobre las lecturas dominicales de esta cuaresma. En este tercer domingo vamos a viajar al desierto de Sinaí y a Samaria. Así que comencemos con la primera lectura. Como saben, voy a comenzar a compartir unos slides que tengo para ustedes. Bien. Comencemos con la primera lectura. El pasaje de la primera lectura proviene de la historia de la huida de los israelitas de Egipto y su estancia en el desierto. Todo esto comenzó después de haber atravesado el Mar Rojo, en tierra firme. Los israelitas vagan por el desierto del Sinaí durante 40 años. Esta historia viene poco después de su escape y los primeros días de su tiempo en el desierto. Es la historia de un antiguo pueblo esclavizado para convertirse en un pueblo de fe, donde los israelitas aprenden durante un largo periodo de 40 años a confiar en Dios. Un comentarista llamado Mary McClone lo describe de este modo, a mí me encanta. Dice, Éxodo no es solo un drama de escape, sino el peregrinaje a través del cual los esclavos subordinados comenzaron a convertirse en un pueblo de Dios. Bien, habiendo vivido en Egipto durante 400 años, los israelitas estaban tan acostumbrados a la abundancia del río Nilo que ahora deben de convertirse rápidamente en nómadas del desierto. Y un aspecto esencial de supervivencia en el desierto es, lo primero, encontrar fuentes de agua viva y alimentos, algo que ellos no necesitaban cuando estaban en el río Nilo. A pesar de que el pueblo ya había experimentado el cuidado de Dios cuando Él los había ayudado a su pueblo a escapar de los egipcios, la crisis del momento era la sed. En el capítulo 16 viene justo antes de la historia de Masá y Meribá, donde cuenta la historia de la queja de ellos por la falta de alimentos. Aquí en el capítulo 17, los israelitas se empiezan a quejar de que no tenían agua. La paciencia y la voluntad de Moisés para liderar se pone a prueba. Clama a Dios al darse cuenta de que están en peligros por la inquietud del pueblo por falta de agua. Es el énfasis en la historia, no es tanto en la provisión milagrosa de agua como en la duda y el temor de la gente. Es por eso que el sitio recibe un nombre no como alabanza de Dios, sino para señalar los problemas experimentados ahí. Las palabras hebreas Masá y Meribá significan respectivamente prueba y pelea. Y eso transmite la sensación de que es un lugar de prueba y disputa en ese lugar. Esta historia es parte de un patrón más amplio en la historia del Éxodo. El pueblo de Israel entra en pánico y en su temor no confían en Dios. Prefieren quedarse con la familiaridad, con ese confort, la aparente seguridad de la esclavitud. Pero Dios responde inmediatamente a sus necesidades cuando Moisés hace ese aclamo hacia Dios. Aprender a confiar en Dios y que Dios proveerá lo que necesitamos es algo que los israelitas y nosotros tendremos que aprender día a día. La providencia de Dios se encuentra no solo en el asombroso regalo del agua de una roca como en esta historia, sino en la misma lección de Moisés para sacar al pueblo de Dios de Egipto. Recuerde, Moisés había huido del faraón después de haber matado a un egipcio.
había ido al Sinaí, allí se casó con una mujer de la misma región de ahí. Él mismo había sabido mucho sobre la supervivencia en el desierto, pero Dios estaba por encima de eso, por encima de sacarlo de un aprieto que él se había metido. La historia es obviamente escogida para este domingo por el tema del agua, retomado bastante explícitamente en el Evangelio de esta semana. A medida que aprendemos a confiar, la pregunta es, ¿caeremos al temor y probaremos a Dios? ¿O estaremos abiertos al cuidado de Dios por nosotros? La segunda lectura de Romanos es el pasaje de Romanos que escuchamos este domingo. Resume bien porque los cristianos entienden el amor de Dios por nosotros. Dios permitió que Jesús muriera por nosotros, por amor a nosotros, que no lo merecíamos. Pero esta declaración simple y profunda, cercana al corazón de los cristianos, es el argumento final para una discusión mucho más completa. Pablo ha estado discutiendo desde el capítulo 3 el tema de cómo hemos sido hechos justos o justificados a la vista de Dios. ¿Cómo hemos podido estar en una relación correcta con Dios? Cuando el capítulo 5 comienza con nuestro pasaje de este domingo, Pablo presenta un argumento resumido. Tenemos paz con Dios, es decir, una relación correcta con Dios porque hemos sido justificados. Esta gracia ha sido recibida por la fe y es motivo para que nos regocijemos o nos cedamos a la esperanza de la gloria. La prueba experiencial de esa esperanza es la experiencia del Espíritu de Dios, que se nos da y mora en nosotros. Y Dios ha probado definitivamente el amor de Dios por nosotros a través de la muerte de Jesús en la cruz. Es un argumento estricto y progresivo que al final vuelve a la primera señal. La fe en Cristo nos ha dado la justificación, que nos ha dado la esperanza, que la esperanza se basa en el amor de Dios. El amor de Dios se experimenta a través de la morada del Espíritu Santo. Ese amor se muestra también a través de la muerte de Cristo, que lo hizo por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Y por eso ponemos la fe en Cristo. El evangelio de esta semana viene del Evangelio según San Juan, que es la historia de la mujer samaritana junto al pozo. Es la lectura clásica del tercer domingo de Cuaresma. Las aguas vivas de las que habla Jesús en este pasaje, la mujer, son las que deben anhelar los que van a ser bautizados en esta Pascua. La Cuaresma se desarrolló originalmente por el bien de los catecúmenos de la iglesia. Eventualmente, cuando el resto de la iglesia reconoció la poderosa gracia y conversión que era visible en los catecúmenos, el resto de la iglesia también comenzó a hacer retiros durante la temporada de 40 días antes de los días sagrados del Triduo Pascual, la Semana Santa. El Evangelio de Juan es marcadamente diferente a los 3 evangelios sinópticos. En los largos diálogos que involucran a Jesús con otros, conducen a enseñanzas algo confusas. Se decía que el Evangelio de San Juan se elevaba con sutileza teológica y por eso se asoció con el símbolo del águila. Jesús y sus discípulos llegan a un pueblo de Samaria en su camino de Judea a Galilea. Samaria es la región que estaba entre Judea y Galilea. Es la región que había sido el centro del reino de las tribus del norte de Israel,
Después de esta región se separó del reino que había sido unificado bajo David y Salomón. Después fue destruida en el año 721 por los asirios. Me gustaría hacer una pausa aquí porque esto es algo bien importante. Estaban las 12 tribus de Israel unidas en el tiempo de David y Salomón. Rehoboam era el hijo de Salomón y por Roboam fue de que se separaron las tribus de Israel. Jeroboam con las otras tribus se separaron de Roboam, de Judá. Y todo fue porque él no quiso bajar los impuestos. Y Jeroboam no le pareció eso. De ahí es donde viene ese el lema eh, que dice, a tus tiendas, Israel. Eso quiere decir, de aquí, cada quien para su casa. O sea, ellos se separaron de esa región de Judá. Después, en el año 721, fue destruida por los asirios y las personas que habían sobrevivido a la conquista fueron llevadas al exilio o permanecieron en la pobreza en la región que había quedado en ruinas. Los samaritanos eran los descendientes de estos antepasados que habían sido parte del reino de Israel, pero después de la conquista habían comenzado ellos a casarse con personas de otras culturas y religiones. Sí, cuando todos los asirios, aquí vemos en el mapa, todos los asirios habían conquistado toda, todo Judea, empezaron el exilio babilónico, después comenzaron todos los samaritanos a casarse con otras personas, con otras culturas. Pero tampoco ellos reconocieron el templo de Jerusalén como el centro de la fe. Más bien ellos continuaban venerando los lugares sagrados del reino del norte, particularmente el monte Gerizim, donde se había construido un templo 400 años antes de Cristo. Había antipatía entre los samaritanos y los judíos, es decir, los israelitas de la tribu de Judá habían sido parte del reino del sur con reyes del linaje de David y habían sido destruidos por los babilónicos en el año 587 a.C. A diferencia de las tribus del norte, a veces llamados las tribus perdidas de Israel, en la tradición cuando los persas desmantelaron el imperio babilónico, Ciro el Grande, el rey de Persia, permitió que todos los exiliados de judíos regresaran a casa, que regresaran a Judea. Restablecieron su hogar en Judá. Por eso hablamos de judaísmo hasta el día de hoy. Pero la tribu de Judá, la que sobrevivió y centró su adoración en Jerusalén. Pero los samaritanos también existieron y aún existen hasta el día de hoy. Los judíos los consideraban contaminados en su fe porque no reconocían el templo en Jerusalén y sus líneas de sangre estaban contaminadas porque se habían casado con paganos a lo largo de los siglos. La enemistad entre judíos y samaritanos es mutua hasta el día de hoy. Jesús y sus discípulos viajan por Samaria. Se detienen a un pozo asociado con el patriarca Jacob. Lean Génesis, donde Jacob hace ese pozo, muy importante. Se encuentra con una mujer en este pozo. El texto dice que la hora del día era alrededor del mediodía. Ese pequeño detalle probablemente ofrece la primera pista a Jesús de que esta mujer tiene una vida accidentada. Ir al pozo a sacar agua no era algo que las mujeres hicieran durante las horas más calurosas del día.
Sugiere que la mujer pudo haber ido al pozo al mediodía precisamente porque no quería encontrarse con otras mujeres del pueblo. Por lo tanto, se da un inicio de que ella de alguna manera no era aceptada por las demás habitantes del pueblo. Jesús le pide que le dé de beber. Ahora escuchamos que los discípulos no están presentes. Habían ido ellos a buscar comida al pueblo. La mujer samaritana plantea las preguntas que habrían sido obvias para un judío y un samaritano, y un hombre y una mujer de ese contexto. La mujer le dice, ¿por qué estás cruzando líneas de enemistad entre judíos y samaritanos? También está presente la implicación de que Jesús es impropio para comprometerse con una mujer con la que no está relacionado. En la respuesta de Jesús a su pregunta va una dirección típica del Evangelio. Jesús señala que si ella supiera quién le está hablando, habría sido ella quien le pidiera agua y Jesús le daría agua viva. El tema de no conocer la identidad plena de Jesús recorre todo el Evangelio de Juan, desde el principio, cuando el prólogo dice que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El lector conoce la verdadera identidad de Jesús, pero muchas de las personas en la historia del Evangelio malinterpretan su identidad. La mujer señala que a Jesús le resultaría difícil proporcionar agua si no tiene un balde. Ella también le pregunta de dónde planea obtener agua viva. El problema es de que ella malinterpreta a Jesús y cree que está hablando de agua que es más fría, más fresca que el agua de un pozo, que es un agua que proviene de una fuente que tiene corriente. Pero note que ella se dirige a él como Señor. Se interesa y muestra respeto. Contradice a lo que escuchamos en la enemistad como judíos, a él como un simple judío. Ella también pregunta, ¿acaso eres tú mayor que Jacob, que dio el pozo a la gente de la región? Jesús ahora toma el agua viva y comienza a dar vueltas a un plano aún más alto. Contrasta el agua del pozo con una especie de agua que sale del interior de la persona y trae vida eterna. La mujer, aún creyendo que está hablando de agua literal, sin embargo pide un poco de esa agua. Nuevamente ella se dirige a él como Señor. Ahora Jesús se juega una carta pidiendo a la mujer que se encuentre con su esposo. Ella admite que no tiene uno y Jesús le señala que ha tenido muchos maridos, una trágica historia de relaciones fallidas. La razón por la que ella es una excluida en la ciudad se vuelve aún más clara. La mujer ahora eleva su aprecio por Jesús. Veo que eres un profeta, decía ella. Luego describe el contraste entre judíos y samaritanos en términos de tradiciones de adoración. Los samaritanos mantienen el monte Gerizim como su lugar sagrado central, mientras los judíos adoran en el templo de Jerusalén. Jesús responde señalando que llegará un momento en que ambos sitios serán reemplazados por la adoración en espíritu y verdad. Jesús, sin embargo, contrasta la adoración judía como superior a la de los samaritanos y dice que Dios llama a la gente a adorar en espíritu y en verdad. Pero, ¿qué quiere decir Jesús con adoración en espíritu y verdad? Parece ser un culto interior dentro del espíritu, animado por Dios y el Espíritu de Dios. La mujer responde que sabe de un Mesías esperado. Algunos eruditos o estudiosos de la Biblia no creen que los samaritanos esperan un Mesías, pero la mujer expresa fe en una traducción judía. Jesús reconoce que Él es el Mesías. Mientras tanto, los discípulos regresan al pozo, sienten
la torpeza de Jesús, diciendo ya la regó en nuestro idioma, que Jesús, un judío, hablando con una mujer samaritana, pero ellos no hacen ninguna pregunta. La mujer va a contarle a su comunidad acerca de Jesús. Ella da testimonio de que Él es el Cristo. Sigue un intermedio en una conversación entre Jesús y los discípulos acerca de los alimentos para comer. Juan, el escritor del Evangelio, usa nuevamente el recurso de la incomprensión. Jesús nota que los campos están maduros para la cosecha. La misión de Jesús a los samaritanos ha comenzado a través de su encuentro con ella, y ella está trayendo noticias de él a su pueblo. Esta es la conexión entre la discusión sobre los campos misioneros maduros para la cosecha y la historia principal. Una misión ha comenzado y los samaritanos son un campo maduro para la cosecha de la fe. La historia termina con la gente del pueblo aceptando la fe en Jesús. A lo largo de esta semana, reflexione sobre esta pregunta en su pequeña comunidad o en cualquier otro grupo, o simplemente usted mismo. ¿Dónde ha encontrado una fuente de vida para su camino de fe? Que Dios los bendiga en sus discusiones de esta semana y que tengan un excelente día lleno de bendiciones.